Gracias, Jericó. Genial. Qué bueno. Gracias. Ah, Por dos, licenciado, me encantó cuando le dijo sus verdades a Franklin Flores. Gracias. Qué bien. es que estás por ahí al Sí, tanto, merecía básico, algo de eso, ahí, el falta campeón. algo. Puede ser. Y licenciado, no, tampoco dijo nada que no sea verdad, dijo las cosas como son, licenciado. Gracias. Sí, es la verdad nomás lo que él está haciendo. Ujú. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas habitaciones? A ver Tres, cómo pues. está. Ah, sí, 6 por 7 por 4. 4, 5. Pequeños, grandes. Hay que ver, pero en qué lugar siempre está. No sé, no sé. Tendría que ver pues, en qué lugar siempre será. Muy bien. Buenas tardes a todos. Creo que seguro van a seguir ingresando algunos compañeros más, pero daremos inicio a nuestra sesión de hoy. ¿Ya?
Hemos quedado pendientes con la lectura de Marta Harnecker, los conceptos elementales del materialismo histórico, ¿verdad? ¿Qué otra actividad teníamos para hoy? Bueno, y una vez más disculparme por el día martes, estaba en provincia y la señal no era buena, así que no podía hacer conexión. Eh, por eso estamos reemplazando hoy la clase, ¿ya? A ver, entonces, Licenciado, perdón que le moleste, licenciado. Le habla Juan Carlos Mamani. Juan ¿Cómo está? Carlos, Muy buenas tardes, licenciado, compañeros, muy buenas tardes. Anteriormente usted nos dio parámetro para poder conocernos y poder confraternizar un poco. De informarle que se armó un nuevo grupo para poder confraternizar y también tener un poco de diálogo acerca de la materia, ¿no? Se hizo un nuevo grupo. También se conformó el grupo de delegados, quienes van a representar en su debido momento a los estudiantes en coordinación con el docente, en este caso su persona, licenciado. Tenemos cuatro delegados, les voy a decir los nombres, por favor. En primera instancia está mi persona, Juan Carlos Mamanichipana. En segunda está Stacy Layton, Freddy, en la tercera Freddy Calizaya y Carla Flores. Somos cuatro delegados que pudimos conformar así para poder tener un poquito más de coordinación para las clases y los trabajos a futuro, ¿no? Eh, Según tercero, licenciado, como usted indicó que se va a dar trabajos en grupo, como también la conformación de trabajos audiovisuales, ya los compañeros tuvieron la oportunidad de conocerse en el grupo que armamos, el grupo auxiliar, y ya armaron algunos de sus grupos. Tengo entendido que algunos faltan armar, entonces se van a recondicionar en el transcurso de esta semana, ¿no? Entonces, quiero informarle acerca de eso, licenciado, y también en esta oportunidad poder también rayar la cancha, cómo nosotros vamos a actuar como delegados, a qué disposición tenemos que llegar, cómo podemos actuar, como también para que los compañeros no tengan tanta dificultad, porque nosotros somos delegados representantes para poder comunicar hacia ellos tantas instrucciones y trabajos que nos va a dar encomendados de su persona para poder transmitir a los compañeros y también poder ayudar en caso de que tengan dudas. Ese sería un punto más primordial, más que todo para poder ser un delegado. Pero también en esta ocasión, licenciado, quiero así de manera respetuosa hacia tanto a los compañeros y a su persona, es marcar la cancha, licenciado, para evitar cierto tipo de observaciones, cierto tipo de miramientos, como también eh, eh, palabras que no pueden venir al caso. Eso es lo que puedo informarle, licenciado, y tal vez también usted nos pueda ayudar cuáles van a ser nuestras funciones, cómo vamos a trabajar y que los compañeros en el momento que quieran hacer debate hagan en horarios de curso. Eso es lo que yo quisiera más que todo recalcarle e informarle, licenciado. claro que sí, me parece muy bien, Juan Carlos. Siempre que haya alguna situación de alguna observación, también algún cuestionamiento, consultas y alguna cosa, algunas sugerencias, yo siempre encantado de estar viendo esos temas con ustedes como delegados y ya con el curso también, ¿ya? Entonces, su labor de ustedes es muy importante porque es para organizar el curso, decir algún comunicado tal vez de último momento, el tema de ¿no? estar repasando las actividades que vamos a ir señalando, cosa que algún compañero que por alguna razón no haya estado en clase pueda tener información también de parte de ustedes. Me ha parecido muy importante que abran ese grupo paralelo, ¿ya? Entonces, en el grupo paralelo pueden analizar, saludarse, conocerse y me parece muy importante. Obviamente, como les indiqué, el grupo de WhatsApp que yo manejo
como tenemos que pasar documentos, libros o algún tipo de comunicado, no vale la pena que ahí incorporemos saludos o comentarios a veces individuales que después llenan, ¿no? El chat o todo el WhatsApp y que bueno, que pueden perjudicar al conjunto de los estudiantes. Entonces, tomando en cuenta eso, me parece muy bien. Felicidades por haber sido electos los compañeros delegados encabezados por Juan Carlos y vamos a estar trabajando seguro con todos estos temas, ¿ya? No sé si hay algo más, Juan Carlos. Licenciado, muchísimas gracias por la palabra. No es en forma de reclamo, pero sí es en forma de observación que en el grupo aledaño al auxiliar que nosotros hemos creado, hay compañeros que también tienen su opinión de ser, pero yo pediría un poquito de respeto también a los compañeros que están, bueno, escuchando y escribiendo a la vez en el grupo. Veamos en cuenta que es como dijo el licenciado, ¿no? Que saturar el grupo es un tanto incómodo porque nosotros, este grupo se ha creado para poder ayudarles, para poder dar fortalecimiento a la materia, en realidad. Y hay comentarios que se pueden hacer, en realidad, pero háganlo internamente. Es la sugerencia que yo quisiera tomar en cuenta hacia los compañeros por debido respeto, porque, como le digo, hay comentarios que no vienen al caso. Y eso es de formación propia de cada uno. Hay muchas personas que indican que tienen más conocimiento. Gracias, les agradezco su esfuerzo en realidad. Nosotros estamos ingresando a primer año en realidad, pero si quieren ayudarnos, bien agradecido para poder recibir más conocimiento de otros. Las reglas pueden cambiar, licenciado, es verdad, ¿no? Las reglas pueden cambiar, no pueden ser como hace años anteriores, pero nosotros siempre tenemos que tomar la decisión bajo su consulta o bajo su criterio de usted, licenciado. Usted nos da una orden, nosotros tenemos que tratar de acatar, pero también analizarlo para poder también tener coordinación con los compañeros, ¿no? Eso es lo que yo quisiera también agregar, licenciado. Sí, está bien. De pronto ya esos temas de algún tipo de debate, algún tipo de no sé, observaciones, eso sí tienen que analizar con profundidad para que se pueda resolver. Ahí se madura colectivamente, sin llegar a agresiones y otro tipo de situaciones, ¿no? Que hay que cuidar un poco. Ya en un plano universitario se debaten ideas, no tanto insultos ni tampoco este tipo de agresiones personales, digamos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el debate sano es un debate de ideas, de principios, que eso sí funciona. Y con un curso, con estos cursos tan grandes que estamos teniendo, seguramente que esto debe ser amplio. Cuiden el grupo paralelo, esa sería mi recomendación también. Si llenamos con todo, es obvio que eh, podemos llegar a saturar al resto de los compañeros, ¿no? O si hay mucha agresividad, una actitud hostil también, no es sana para tener un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, las observaciones, incluso las críticas, las recomendamos siempre con altura, con criterio, para que, y acá en la clase, si alguno quiere hacerlo de manera directa, también adelante, lo mismo, ¿no? Con altura, con criterio, perfecto, yo estoy predispuesto y esta es una clase abierta, aquí están todos en sala, ¿verdad? Entonces, además de Juan Carlos, cada uno puede expresar un criterio al respecto, ¿ya? Eso, Juan Carlos, ¿verdad? Sí, licenciado, cualquier observación o cualquier, digamos, duda que nosotros tengamos, lo vamos a hacer conocer personalmente en una reunión los cuatro delegados para así poder tener conocimiento a qué es lo que podemos actuar para más adelante. No les estoy diciendo a los compañeros que hay agresividad, hay algo, pero sí mantener un margen de respeto para que también ellos puedan tener un poquito más de
de conocimiento en el aspecto de ser compañerismo, ¿no? O sea, yo les digo a los compañeros, bien, somos amigos, nos estamos conociendo recién, pero lleguemos a hacer un poquito más de compañerismo. Obviamente que va a haber en determinado tiempo para poder ir a jugar, compartir o hacer un grupo extra para hacer una parrillada virtual o conversar o hacer chistes, va a haber una oportunidad, pero en estos momentos recién nos estamos conociendo y viendo cuál va a ser la forma de trabajo para así poder culminar favorablemente la gestión, ¿no, licenciado? Eso es lo que le puedo recalcar más que todo, licenciado. Y muchísimas gracias también por el apoyo, ¿no? Claro que sí. Listo, muy bien. Dicho esto, entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestras actividades, ¿ya? Em, teníamos previsto la lectura del primer capítulo de Marta Harnecker y también se había invitado a que hagan los que quieran, por supuesto, una lectura de la introducción, los prefacios, los prólogos, ¿no? Entonces, tienen la palabra, compañeras, compañeros, los que se animen a participar, por favor. Entonces, pasamos a ver qué tenemos respecto a eso, ¿ya? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tu nombre, por favor, y alguien, empezamos contigo, pero ¿has visto algo de prólogos o directo al capítulo? Tú me dirás. Capítulo 1, directamente la producción, licenciado. Perfecto, vamos. Entonces, plantéanos las primeras ideas del capítulo, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Vázquez Rojas. Vanessa, ya, Vanessa Vázquez. Listo. Adelante, por favor. Bueno, sobre el capítulo 1, la producción, le puedo decir que el proceso de producción es la base del materialismo histórico. En sí, para el marxismo, los hombres producen los materiales, ellos producían sus materiales. Y lo más importante para la concepción materialista ha sido la producción y el intercambio de los productos que han constituido la base de todo el orden social. Todo esto comienza, bueno, todo esto quiere decir que en toda sociedad se presenta la distribución de los productos y el movimiento social en clases o por clases, digamos. Em, También he tenido bueno, en este primer párrafo, licenciado, que más que toda la producción desde antes se caracterizaba por el trueque, por el intercambio, si no me equivoco. Por el intercambio, también por los elementos del proceso del trabajo. En la producción se habla más que todo sobre el trabajo, el trabajo que realiza el hombre, o sea, el cansancio, bueno, el material, el trabajo y el resultado del trabajo, licenciado. Muy bien, hasta ahí. Perfecto. Me parece que ya nos da pautas de que la sociedad avanza con determinadas bases, ¿no? La producción, el comercio y el trabajo, ¿no? Son elementos constitutivos, digamos, de la economía. Adelante, ¿quién se anima a participar? Yo, Vanessa, ya licenciado. tienes. Listo, tienes asignado tu puntito, ¿ya? Entonces, pasamos. Adelante, por favor. ¿Cuál tu nombre? Weimar, Manuel Weimar Mamani Manuel Orozco. Mamani, ¿verdad? Ya, vamos, ¿Puedo Weimar. Voy a recalcar los procesos del trabajo, licenciado. Son tres A ver, procesos, tres elementos. El objeto sobre los medios con los que se trabaja y la actividad humana utilizada en el proceso. El primer elemento sería sobre el cual se trabaja. Con esto queremos decir sobre la materia bruta y la materia prima, o sea, lo primordial para empezar a trabajar. ya. Como podríamos decir, la materia prima, la materia bruta, pueden ser los árboles, de la madera y empieza a trabajar poco a poco. El segundo elemento sería los medios con los que trabaja,
o sea, con los objetos, Ya, las herramientas que vamos a antesitos de utilizar sobre pasar a la madera. eso, Beyman, perdón, eh, hablaremos de la materia bruta y la materia prima. ¿A qué se refiere y por qué se distingue una de otra? A ver, vamos, eso por favor. Materia bruta es una sustancia que proviene directamente de la naturaleza, o sea, sin ningún proceso, o sea, así mismo como está en la naturaleza sale, es la materia bruta. Ahora, Ya, la materia prima es una sustancia a la cual ha sufrido una modificación, o sea, que ya se hizo algo de mano de obra. Esa es la materia prima y la materia bruta. Gracias. perfecto. Danos un ejemplo y con eso cierras tu participación. A ver, vamos, un ejemplito. De materia bruta, de De materia la materia prima. bruta, la bruta y la materia prima ya sería la madera. Ya, la materia bruta el árbol y la materia prima la madera, ¿verdad? Sí, Y ya exacto, cortado, o licenciado. sea, hemos derribado del árbol y ya hemos sacado madera o troncos, ya. Está bien, de acuerdo, ya Así es. tienes tu asignación. Ok, ¿alguien? Yo, licenciado, por favor. Licenciado, buenas. Y primero el compañero, ok. Vamos entonces con... Jaciel Ángel Rodríguez Apaza. exacto, Jaciel Rodríguez, ya. Vamos, Jaciel, adelante con la segunda etapa. Hemos hablado de objetos de trabajo divididos en materia bruta, materia prima. Ahora toca los instrumentos de trabajo, ¿sí? O medios de trabajo. Vamos, Los medios con los que se trabaja, ¿verdad? correcto. Ok, A ver. tenemos a dos, licenciado, que serían los medios de trabajo en sentido estricto y los medios de trabajo en sentido amplio. Em, los medios de trabajo en sentido estricto son eh, con las cosas con las que se trabaja directamente. Por ejemplo, aquí dice la sierra, el martillo, son objetos con los que sí o sí se trabaja. Mientras que los medios de trabajo en sentido amplio, eh, como dice, comprenden, además de los medios ya señalados, todas las condiciones materiales. Bueno, que en este caso sería los medios de trabajo en sentido amplio, el terreno, los talleres, o sea, el espacio, se podría decir. Ya, de acuerdo. Ok, me parece bien. Y ya tendríamos entonces como instrumentos de trabajo o medios de trabajo directo, tú dices las herramientas, ¿verdad? ¿Puede haber algo más además de las herramientas, Jaciel? Mm, máquinas. Exacto, máquinas, ¿no? Que no son, que son parecidas a las herramientas, pero que implican un grado de desarrollo tecnológico mayor. Muy bien, está bien, Jaciel. Ahora sí pasamos con la compañera, creo que era Caterín, ¿sí? A ver, compañera. Licenciado, yo también puedo, si desea. Valeria, claro, pero estaba antes una compañera, creo. Bueno, ahora sí. Sí, licenciado, Ah, sobre... Maribel. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Le puedo Sí. hablar sobre la actividad humana realizada en el proceso de producción? Que Eh, señalado por Marx, lo llama la fuerza de trabajo a la energía humana empleada en el proceso de trabajo, y que el ya, producto es el resultado del proceso de trabajo. También lo que sigue es el papel de los medios de trabajo en el proceso de trabajo. El papel de los medios es, en el proceso de trabajo, la fuerza del trabajo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. La afirmación de Marx es que lo que distingue de las épocas económicas, una de las otras, no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. eso, muy bien. Ya, eso es importante. Entonces, ¿cómo se diferencia una época de otra? Es de acuerdo a con qué se hace, no tanto qué se produce. Siempre o no siempre, pero mucho tiempo se ha producido fruta, digamos, ¿no? Se ha producido, qué sé yo, legumbres, hortalizas, en algún Sí, momento se produce carne, todo, pero no es tanto el tema de con qué se produce, sino, o con qué perdón, se qué hace. se produce, sino con qué se produce, ¿verdad?
¿Con qué instrumentos se produce? Entonces, antes el hombre primitivo producía con piedra, huesos, madera, y ahora producimos con metal y sobre todo máquinas, ¿no? Energía, con energía independiente. Muy bien. Licenciado, Vale, Maribel. ahora, Vamos a incidir ahora sí sobre el puedo. tema de fuerza de trabajo. Adelante, Valeria, a ver sobre el tema fuerza de trabajo y trabajo. Adelante. ¿O qué tema, Valeria? Yo también, licenciado. Sí, sobre la fuerza de trabajo es como ahí el mismo subtítulo lo dice, ¿no? Que es la energía humana empleada en el proceso de trabajo. Algo importante aquí sobre la fuerza de trabajo es que es muy necesario, es indispensable que el ser humano lo emplee, lo haga, ya que la materia bruta y la materia prima no podrían formar algún producto si es que la energía humana no estaría en este campo, ¿no? En cuanto al producto, que es el resultado del proceso del trabajo, es cuando la materia prima y la materia bruta ya han sufrido modificaciones, el producto ya es el trabajo final de todo el proceso de trabajo, ¿no? También aquí nace otro subtítulo que también se llama lo que es el valor de uso. El valor de uso es todo objeto que corresponde a una necesidad humana determinada. Puede ser tanto fisiológica como también puede ser social, ¿no? Ok, no, bien está. De acuerdo. Hay buenas ideas, nos hablas de la fuerza de trabajo como energía para trabajar, ¿no? Pero incidiremos un poquito más en eso, tal vez, bueno, contigo, Valeria, está bien, ya tenemos tu participación, ¿ya? Pasaremos con Sergio. Sergio, ¿verdad? Sí, Sergio. Bueno, yo voy a ser algo breve en esto. Lo que entendí en general es que la fuerza de trabajo se la considera como una capacidad física y mental o intelectual para trabajar. O sea, este es un desgaste tanto físico y mental al momento de trabajar, y que el trabajo es una actividad productiva, y cuando nos referimos a una actividad es todo lo que hacemos, todo lo que yo estoy haciendo. Y por lo tanto el trabajo está ligado a las necesidades o satisfacciones que tenemos, que tiene la sociedad. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar una diferencia y es bueno que ya apunten esto. El trabajo no es lo mismo que la fuerza de trabajo, ¿ya? Hablamos de trabajo cuando hablamos de una actividad humana, ¿ya? ¿Qué es el trabajo? Es una actividad humana productiva, así completo, ¿no? Entonces, reitero, ¿qué es el trabajo? Es una actividad humana productiva, o sea, que tiene un resultado útil, ¿ya? Eso es trabajo. En cambio, la fuerza de trabajo es una capacidad humana, o sea, hablamos de humana porque es física e intelectual para producir, ¿ya? Una actividad humana, física e intelectual para producir. ¿Ya? Entonces, es un poco sutil, digamos, la diferencia. Sutilezas en la teoría y en la ciencia vamos a encontrar bastante. Entonces, en este caso, hablamos de esta sutileza. Cuando se dice que el trabajo es una actividad y la fuerza de trabajo es una capacidad. Entonces, miren ustedes, les explico. Si le preguntan a ustedes, ¿ustedes tienen capacidad de trabajar? Todos en la clase van a responder que sí, ¿verdad? Pero y les preguntan, ¿y están trabajando? Y muchos de ustedes van a decir que no. Entonces, miren ustedes que no es lo mismo la capacidad que tenemos para trabajar que el esfuerzo como tal, el trabajo. El que realiza ya una actividad productiva, sea que es contratado, sea que es, qué sé yo, está haciendo actividad de emprendedora solo, ¿no? Los cuentapropias, vendedores callejeros, los transportistas que tienen su propio vehículo, etcétera, ya no son empleados como tal, o algunos trabajadores son dependientes, pero todos ellos están realizando una actividad
¿no ve? Humana productiva, ¿sí? En cambio, por ejemplo, a los estudiantes, si solo son estudiantes, obviamente no están en una actividad económica o una actividad humana productiva, sino en una actividad formativa, ¿no? Que es diferente. Entonces, ya tratándonos de entender, la fuerza de trabajo habla de la capacidad que tenemos para trabajar. El trabajo ya habla de una actividad humana, ¿no? De que ya alguien está ocupado en alguna actividad o ha sido contratado para una actividad productiva. Si todavía no está claro, me aviso, ¿no? Pero, Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero ¿me puede bueno, volver a explicar la fuerza de trabajo, por favor? claro que El sí. significado. Gracias. El concepto de fuerza de trabajo es la capacidad física e intelectual que tiene el ser humano para trabajar, para producir. ¿Ya? Eso es fuerza de trabajo. Muchas gracias, licenciado. Listo. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esa diferencia. Por favor, no confundan el concepto de trabajo con la fuerza de trabajo de aquí para adelante. No se olviden, la recomendación para ustedes es siempre contar con un cuaderno que vaya haciendo los apuntes, ¿no? ¿Qué hemos apuntado hasta aquí? A ver, para hacer un pequeño recuento. Hemos apuntado los objetos de trabajo, hemos apuntado los medios o instrumentos de trabajo y hemos apuntado fuerza de trabajo. Tres elementos, tres componentes del proceso de trabajo, ¿ya? Entonces, el proceso de trabajo tiene tres componentes: objeto de trabajo, instrumento de trabajo y fuerza de trabajo. Ya, a ver, repasando rapidito, alguna otra compañera o compañero, ¿cuál el concepto de objeto de trabajo? Vamos. Concepto de fuerza de trabajo. O perdón, concepto de objeto de trabajo. Primero, vamos. Licenciado. José Luis. Sí, es Juan Luis. Se abrevia. No sé, no sé por qué se abrevia la Juan aquí, pero ya. No hay problema, ya. Es el objeto de trabajo es la cosa, el objeto que nosotros, que el trabajador decide usar para trabajarlo. Y más, si no me equivoco, es eso. Ya, de acuerdo, o sea, está en tus palabras, pero está cerca, ¿no? A ver, son aquellos... Licenciado. Licenciado. A ver, Enya Sí, estaría. A ver, vamos. ya. Como dijo mi compañero, es como unos objetos e instrumentos que permiten al hombre producir, por ejemplo, herramientas, máquinas, material. ¿Podría ser? Uy, nos hemos perdido, ya. Ahora sí, permítame, por favor, ya, Licenciado. permítame. Dice, Sí, luego yo. un Licenciado, momentito, ¿podría ya, acotar? luego yo. Vamos a superar, ¿ya? Esto vamos a superar un momentito. Estamos hablando que el objeto de trabajo es aquello que va a ser transformado en el proceso productivo. Ojo, por eso Juan Luis va a tener la asignación, porque es aquel elemento, apúntenlo por favor, porque no estamos solo hablando, ¿no? Luego yo, por O aquellos elementos que van a ser transformados en el proceso productivo, ¿ya? Aquel o aquellos elementos que van a ser transformados en el proceso productivo. A ver, para su siguiente participación les pregunto, denme un ejemplo de objeto de trabajo en el proceso productivo de, a ver, les voy a decir, de los embutidos, ¿ya? De los embutidos de, ¿no ve? De pollo, de carne, de cerdo. Vamos. Ejemplo de objeto de trabajo en el proceso de producción de los embutidos.
¿Quién? Miguel. ¿En ese sentido? Yo lo hice. Primero Miguel Guarachi, por favor. A ver, Luego vamos. yo. Luego yo dije. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Para producir lo que serían los embutidos, se requiere la máquina, una máquina embutidora. Ahí también va acompañado de la carne de cerdo, la carne molida, lo que solemos llamar carne de res. Así también como condimentos, ya sea ajo, comino, pimienta y perejil. Muchas veces también se coloca el cilantro. Ya, ahí has tenido un error al principio, Miguel. A ver, si lo corriges, ya lo trabajamos. Entonces, reitera, por favor, cuáles son los objetos de trabajo del proceso de producción de los embutidos. Una vez más, vamos. Los objetos de trabajo principalmente se debe tener la carne de cerdo, la carne de res. Esto también requiere de tripa de vaca o de cerdo. Ahí también va acompañado de perejil o cilantro. También se lo podría integrar condimentos como ser ajo, comino, pimienta, y principalmente se requiere una máquina embutidora. Ya, o sea, sí, realmente con errores, mi jefe. Ahí tenemos, o sea, estás mezclando objeto de trabajo con instrumento de trabajo, Miguel. Entonces, ahí tenemos... Disculpa. Perdón. Ya, vamos a hablar entonces de el proceso de producción. A ver, vamos al siguiente ejemplo, porque hemos cometido un error. ¿Ya? A ver, el proceso de producción de computadoras. A ver, ¿cuál sería el objeto de trabajo? Adelante. El objeto, perdón, ¿cómo dijo la pregunta? Ya no, Miguel, ya no sería contigo. Tendríamos... Claro, disculpa, como todos se callaron. Gracias. Ya, no, adelante. Sí, para que lo escuches, ya vamos a hablar de el proceso de producción de las computadoras. ¿Cuáles serían los objetos de trabajo? ¿Ya? A ver, Juan Dávila, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes compañeros. El trabajo sería de producción de la computadora, puede ser la misma persona, ¿no? Porque es la que realiza todo el procedimiento. Ya, esto es mal, Juan, todavía no estás enfocado. Hemos dado un concepto y no se está entendiendo. ¿Alguien más sobre el proceso de producción de las computadoras? Diana, a ver. Licenciado, sería el plástico, los cables. El software. A ver, Diana, ¿está bien? Licenciado. Avanzamos con Diana entonces. A ver, estamos en el proceso de producción de las computadoras, ¿ya? Vamos. Como dije, sería el plástico que se usa, a veces de hecho el vidrio para las cámaras, los cables, los switch que usan para poder conectar todo en la batería. Licenciado, yo creo que es el armado. Es la computadora, como por ejemplo manejar la tarjeta madre, el disco duro, los dispositivos, el monitor, el mouse y todo el complemento. Licenciado. Ya, primero hablaremos. Está bien, luego tomo a Juan Carlos, creo que ya le aterrizó. Vamos, Licenciado, Diana, una consultita. Diana, tu apellido, por favor. Diana Mamanicalle. Ya, de acuerdo. Nos da algo básico, Diana, pero válido, digamos. Licenciado, una consultita. Dale, Eso que Valeria. han nombrado, ¿no son los instrumentos de trabajo? El material. No, señorita. No, pues no, Valeria. ¿No serían las herramientas de trabajo las que han nombrado? No. Ella ha dicho el vidrio, ha dicho el cable y ha dicho plástico. No son instrumentos, son materiales en todo caso, ¿no, Lice? Son materiales. Es el material que se va a transformar, entonces vendría a ser el objeto. Y luego
Claro, porque un El vidrio, solo material de un vidrio, trabajo. o sea, un vidrio, ¿cómo saldría solo un vidrio, un instrumento de trabajo? O sea, ¿qué voy a hacer con el vidrio? Ve, es solo un material más, no es un objeto. Sería Eso. Entonces, Licenciado, perdón. Que tal material se transforma, por lo cual se convierte en un objeto de Exacto. trabajo. Exacto. ya, miren, permítame un momentito. Miren, cuando estamos hablando entonces de objeto de trabajo, por eso hemos hecho este ejercicio, se habla de todos aquellos elementos que se incorporan y se van a transformar para generar algo. En el caso de las computadoras, por eso le hemos aceptado a Diana, es obviamente los cables, hablaríamos del cobre y su envoltura, hablamos también de vidrio, pero también hablamos de placas de metal, hablamos también de plástico, ¿de acuerdo? Ya completando las ideas, una vez que esos elementos se van complejizando, si vale el término, se van el metal, los cables en general, las otras piezas, se van haciendo los microchips, por ejemplo, ¿no? Se van haciendo el disco duro. Entonces, todo eso es material de proceso de la computadora, ¿no? Entonces, eso se está transformando de metal simple, de cable simple, se está transformando en circuitos, se está transformando en redes, en tarjeta madre, y eso es lo que llamamos objeto de trabajo. Tal vez en el caso del ejemplo de las computadoras, un poco complejo, ¿verdad? Pero que es comprensible, es decir, todos aquellos elementos que transformados se van a constituir en un CPU, por ejemplo, se van a constituir en un teclado, ¿no? A veces cuando estamos hablando de la computadora grande, en una fuente se va a convertir, ¿no? Entonces, todos esos materiales son objetos de trabajo para producir una computadora, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos claro, ¿no? Un ejemplo más simple les voy a dar para cesar esta idea, es el pan, ¿no? Los objetos de trabajo del proceso productivo del pan. Entonces, es harina, ¿verdad? Es, bueno, algunos usan manteca, usan sal, ¿no? Quesito. Usan... No dice, esos son No, eso es un ingredientes. complemento. Claro, en teoría dice, perdón que le interrumpa, todos o digamos, todo lo que está mencionando podría ser como una receta de cocina. Para hacer una computadora, ¿qué necesitamos? Primero metal, después necesitamos más plástico que metal, después cables para la aleación y el proceso, como sería, digamos, la preparación de una comida, sería similar, porque es como que, digamos, vamos a tener que meterlo a la máquina para que la máquina lo ensamble, después va a pasar por un proceso de dosificación y así, así, así hasta terminarla. Ya, lo que quiero que quede claro, sin embargo, es el concepto de objeto de trabajo, aquello que se va a transformar en el proceso productivo. ¿Qué es objeto de trabajo? Aquello que se va a transformar. Entonces, la harina se va a transformar en pan, ¿no? Pero tiene además elementos complementarios, como les decía, sal, manteca, levadura, ¿no? Como, Sí, Lice, se entiende. como la receta, ¿ya? Como la receta. Eso, no olviden entonces cómo se aplica ese concepto objeto de trabajo. A ver, Jerico, vamos con el tema, a ver. No, que estaba muy bien explicado. El pan, o sea, sí lo entiendo. Luego ya, si podemos pasar al instrumento o a la fuerza, yo quisiera hablar de la fuerza de trabajo. También yo. Okay, y ya hemos hablado, pero vamos a repasar si gusta ya. A ver, lo que nos ha faltado conceptualizar de pronto es el instrumento de trabajo. Si alguien puede mencionarlo, el concepto de instrumento de trabajo. Adelante. Bueno, ya que estoy hablando, perdón. Dale, Vendría a Jerico. ser entonces, en todo caso, el panadero, ¿no es cierto? El instrumento de trabajo, y después pasaría a el horno. Y ya después ahí se vendría a transformar, eso vendría a ser el instrumento, en el ejemplo del pan. No sé si Ya, estamos pero, bien. no, un ratito, Jerico, por favor, y a todos. A ver, señor. Primero, el concepto, o sea, lo que le estoy pidiendo es el concepto de instrumento de trabajo. Eso, por favor. El Licenciado, concepto. ¿se le puede hablar, por favor? El concepto de instrumentos de trabajo. Los instrumentos de trabajo son aquellos elementos y estrategias que construimos y de las cuales nos apropiamos para organizar y desarrollar la tarea. Ese es el concepto de instrumentos de trabajo.
Ya, no está mal. A ver, repítelo por favor, Leonel, ¿verdad? Sí, ¿qué entendemos por instrumento de trabajo? El concepto que nos dan es que los instrumentos de trabajo son aquellos elementos y estrategias que construimos y de las cuales nos apropiamos para organizar y desarrollar la tarea adjudicada. Ya, no está mal el Licenciado. concepto, yo te lo valido, Leonel. A ver, te los planteo para completarlo, cuidado que nos perdamos. Es todo, apunten por favor el concepto, ¿ya? Es todo aquello Licenciado. que va a permitir transformar, es todo aquello que va a permitir transformar los objetos de trabajo en un producto final, ¿ya? Ujú. Son todos Ay, aquellos ay, ay. elementos que van a permitir transformar el objeto de trabajo en un producto final. Ok. Una vez que lo han apuntado, ya pueden, ahora sí. Adelante, Freddy. A ver, Freddy, ¿cuál es el punto? A ver. Sobre el concepto del instrumento de trabajo, podría también ser considerado como un bien indispensable para que el trabajador, para que esa persona pueda prestar también su servicio. Esos objetos, perdón, este instrumento de trabajo es oportunamente para los trabajadores, son los útiles, los instrumentos, materiales necesarios para la ejecución del trabajo que vayan conformando ellos. Bueno, ahí, por ejemplo, Marta Harnekel nos habla de un debate, Freddy. A ver, si logras hacer o sostener ese debate que nos plantea, que nos promueve Marta Harneker, sí me parecería bien y ahí sí asignamos puntito. A ver, vamos, Freddy, ¿cuál es el debate que nos plantea al respecto Marta Harneker? ¿Has revisado o no? Ay, justo esa parte, licenciado, va a disculpar. Perdón, esa parte no Ya, le... porque en realidad puede o no ser tuyo el instrumento de trabajo, porque bueno, tú vas a una fábrica y no llevas tus instrumentos. De hecho, en una fábrica los instrumentos te los proporcionan y tú los usas cada día que ingresas a la fábrica, digamos, ¿no? Entonces, el régimen de propiedad es algo que discute Marta Harnecker, pero todavía no, bueno, no me detengo allí, sino ahora sí les planteo. El objeto de trabajo ya hemos analizado y tenemos un concepto y ya tenemos el ejemplo. Otro concepto. Les voy a plantear, por favor, ¿cuál sería el ejemplo de instrumentos de trabajo? ¿Ya? ¿Cuál es el instrumento de trabajo de lo mismo, ¿no? De una ensambladora de computadoras. A ver, ejemplos de instrumentos de trabajo de ensambladoras de computadoras. Adelante. Las máquinas. Las máquinas de ensamblaje, tal vez. Yo lo dije primero. Jonás, ¿estoy bien? Sí. ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? Bueno, no. Jonathan Loza. Ahora sí, Jonathan Loza. Vamos. A ver, Jonathan, háblanos del tema. A ver, estamos hablando del ensamblaje de computadoras. A ver. Bueno, yo lo digo que es concretamente, las... Bueno, yo digo que son las máquinas porque como usted dijo, un instrumento de trabajo es todo aquello que va a permitir transformar un instrumento de trabajo en un objeto humano. Y entonces, ¿qué es lo que permite transformar las computadoras? Pues obviamente las máquinas. ¿Qué máquinas? Eso ya sería entrar un poco más a detalle, pero en teoría serían máquinas de ensamblaje, máquinas de dosificación y máquinas de, claro, ensamblaje. Bueno, ya lo repito. Ya, a ver, te voy a asignar el puntito si me hablas no solo de las máquinas, sino de algunas herramientas concretas. A ver, ¿cuáles serían esas herramientas? Vamos. Herramientas serían, bueno, ya estamos hablando de objetos. Las herramientas que se utilizarían serían, pues obviamente, digamos, ¿cómo sería? Entrarían ahí, aunque suene tonto, entrarían ahí los martillos, porque es como que, digamos, para ensamblar una computadora necesitaríamos un martillazo, también necesitaríamos ensamblaje manual, porque una máquina podría, digamos, tostar la CPU, así que sería el mensaje manual y el ensamblaje del vidrio también tendría que ser a mano, algo así. Uy, ya, más o menos. Disculpe, es que estoy un poco ronco. A ver, no, Licenciado. la idea. Licenciado, licenciado, los instrumentos no podrían ser
Por ejemplo, el tester, no sé, la tarjeta madre y esas cosas. Te estás perdiendo, Valeria. Pero bueno, a Un Jonathan le damos destornillador. tu Licenciado, yo, licenciado, Claro, por favor. a ver, uno más. Víctor, creo que era Víctor. Licenciado, buenas Víctor Hugo. Víctor ¿Cómo Hugo, está? a ti más te damos la oportunidad. Víctor Hugo Alcón, Ok. ¿verdad? A ver, Víctor Hugo. Vamos, contigo, Víctor Hugo. Estamos hablando de esas herramientas. Adelante, por favor, Víctor Hugo. Sí, para el ensamblaje de las computadoras necesitamos las herramientas, ¿no? Que son un destornillador, alicates de corte, no, no es cierto, alicates de punta, cosas que son pues minúsculas. Ese sería mi aporte, Alicates, licenciado. ya. Ujú. Ahí, Alicates, destornilladores. exacto. Permíteme, por favor, Víctor Hugo, ya te asigné la Dice la puntito mano, ¿no porque sería un instrumento también, la mano? Déjenlo no terminar, es por la mano. favor. A ver, vamos a precisar, por favor. Ya, entonces ya hay errores, por eso les digo. Estamos hablando del ensamblaje de la computadora. Entonces, nuestras materias primas, en este caso, del ensamblaje, porque eso es muy próximo a nosotros, es decir, lo que te venden los vendedores de computadores en realidad ensamblan computadoras, ¿no ven? ¿Cuáles son sus objetos de trabajo de ellos? Tienen su tarjeta madre, tienen su disco duro, tienen su fuente, tienen sus ventiladores adicionales, tienen algún tema de tarjeta de video, otras cosas. Tienen su case, por supuesto, y ensamblan el CPU, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de trabajo del ensamble? Bien lo ha dicho Víctor Hugo, son desarmadores digamos, de distintos tamaños, son alicates en general de punta, no el alicate grueso, generalmente alicate de cortes, alicate de punta, ¿no? Y ahí podía entrar Valeria, pero ya se confundió y dijo el tester, sí, van a hacer verificación, sabes, de el nivel de potencia o de energía que está entrando a algunas áreas, alguna vez lo hacen, este tipo de cosas. Esos son instrumentos de trabajo para ensamblar una computadora. Miren, incluso en algunas ocasiones usan pequeños soldadores, ¿no? Soldaduras, pero para electrónica, ¿no? Esos soldadores pequeñitos, ¿no? Los El soldadores que cautín. usan en las calles, ¿no? De Cautín. cautín, exacto, ¿no? No esos de la calle que son para fierros, para construcción, para... No, eso ¿no? requiere un soldador especial, la verdad. ¿Ve? Y usan también a veces cuando hay que reparar o esos sopladores, usan, ¿no? Bueno, y dosificadores también de algunas cosas como algún tipo de líquidos, cosas de este tipo. Ya, entonces nos estamos dando idea de aquellos elementos que permiten transformar nuestros objetos de trabajo hacia un producto final, ¿no? Entonces, miren, les doy otro ejemplo muy básico. El instrumento de trabajo para transformar el trigo en harina. Miren, el producto final va a ser harina, ¿ya? Nuestro producto final va a ser harina, pero tenemos trigo. ¿Cuál es nuestro instrumento de trabajo? El molino, ¿verdad? O sea, ingresa el trigo, se muele, se vuelve polvo, se pulveriza y se vuelve harina, ¿verdad? Entonces, nuestro producto final ha sido harina, nuestro objeto de trabajo es el trigo y nuestro instrumento de trabajo es la molienda, el molino, ¿ya? Que puede ser de viento, como esos antiguos, o ya son con motor, ¿no? Etcétera, ¿sí? O eléctricos. Entonces, vean ustedes que ahí tenemos un instrumento de trabajo, ¿no? Ya, ok. Y hemos dado el concepto de fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, es la capacidad humana, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos objeto de trabajo, tenemos instrumento de trabajo, y como decía Marta Harnecker, bueno, en realidad Carlos Marx dice, ¿no? Y sus antecesores, que el humano es el que va a transformar el objeto de trabajo en producto final utilizando instrumentos de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿quién moviliza, quién motoriza, quién
hace que las cosas funcionen es el humano, ¿ya? Y el humano en calidad de fuerza de trabajo, de capacidad para trabajar, ¿ya? Este es el proceso de trabajo que hemos empezado a analizar hoy. Entonces, todo esto tiene que estar apuntado. Ya tengo aquí 3 conceptos por lo menos: objeto de trabajo, instrumento de trabajo, fuerza de trabajo, ¿cierto? Y tengo el concepto de trabajo. Ahí está. Son 4 conceptos que ya hemos dado. Todos deberían tenerlo eso apuntado, ¿verdad? Y hemos dado ejemplos además para que no solo sea un tema teórico, sino que empiecen a diferenciar, por favor, lo que son objetos de trabajo de lo que son instrumentos de trabajo. Eso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar entonces la próxima clase a un ámbito un poquito más, si vale el término teórico de lo que esto representa. Vamos a entrar a las discusiones que nos sugiere Marta Harnecker de decir por qué los instrumentos de trabajo han dejado de pertenecer a los productores directos y ahora pertenecen a los que no son productores. ¿Ya? Esa discusión ya cobra importancia para el análisis social, ¿ya? Digo, un artesano es dueño de sus instrumentos de trabajo. Por supuesto que sí, ¿ya? Un artesano. A ver, piensen, por ejemplo, en un bordador. Esos que hacen trajes de carnavales, de gran poder, de entrada universitaria. Es un artesano, ¿no? Un artesano bordador. ¿Tiene sus instrumentos de trabajo? Sí, probablemente no son lo más sofisticado, ¿verdad? Son máquinas de coser, casi manuales, ¿no? O eléctricas. Son, por supuesto, agujas, ¿no? ¿Qué más tendrá? Bueno, algún tipo de moldeadores tiene, ¿no? Para algunas piezas de los trajes. Ya, pero él es dueño de esos instrumentos de trabajo y incluso en su propia vivienda generalmente hace, o a veces, y creo que ya ahora es más común que alquilan, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Cada uno que quiere encontrar disfraces, ¿dónde va? ¿No ve? Entonces ya tenemos una calle y ahí seguramente se alquilan espacio y a muchos de ellos, puede ser incluso la mayoría, y está ahí haciendo su trabajo mientras también está atendiendo, vendiendo, alquilando y todo aquello. Ok, eso es un caso, el caso de los artesanos, pero el caso de, digamos, los trabajadores de la Vita, de eso que hacen fármacos, ¿no? Los medicamentos. La Vita, entonces, ¿los trabajadores son dueños de su trabajo? No, ¿verdad? Los instrumentos de trabajo, perdón, ¿no? Los instrumentos de trabajo de los trabajadores de Vita ya pertenecen a otra persona, que es el empresario. Estas herramientas, máquinas con las que trabajan estos trabajadores ya no les pertenecen, ¿no? Es de otra persona, que es el empresario, el dueño de la fábrica. Sí, entonces aquí Marta Harnecker nos dice, ¿cómo es que esta gente deja de tener propiedad sobre los instrumentos de trabajo que los usa todos los días? ¿No? O sea, hay un trabajador que puede estar en una fábrica trabajando 10, 15, 20 años, usa todos los días que va a trabajar esas mismas máquinas, pero esas máquinas no le pertenecen, ¿verdad? Entonces hay un régimen de propiedad que aparece ahí, ¿no? Surge eso. Entonces convoco a esa lectura, por favor, de Harnecker para avanzar. Les voy a pasar ya algún pequeño material de lo que estamos viendo hoy por WhatsApp, con alguna referencia, pero vuelvan a dar una lecturita del texto para encontrar esos elementos de discusión que en mi criterio son valiosos para el análisis de las ciencias sociales, ¿no? Eso entonces, por favor, hasta aquí quedaríamos con el avance de esta materia. Reitero la convocatoria a volver a leer el capítulo 1 de Marta Harnecker para todos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy, ya superando los errores en la parte de los ejemplos, ¿ya? Hay que superar eso porque ha habido confusiones todavía.
Vamos a hacer un par de ejercicios todavía la próxima clase para ver si ya estamos totalmente claros en la diferencia objeto de trabajo, instrumentos de trabajo, fuerza de trabajo. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, entonces, estimados compañeras, compañeros. Dice, no se olvide de mi puntito feliz. Yo le hablé de dosificaciones y eso. Exacto, estoy con Jonathan Loza, ¿verdad? Un puntito, Sí. sí, está con su puntito, y Víctor Hugo Alcón también tiene Gracias. puntito, ¿ya? No, está bien que me pregunten, ningún problema. Ya, algunos compañeros un poquito la fallaron en alguna, pero ya estamos para superar. Lo importante es que participemos y nos estaríamos reuniendo entonces el próximo martes ya sin mayor inconveniente, ¿ya? Gracias, Gracias, licenciado. licenciada. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Hasta luego, Liz. licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciada. Le vaya bien, Luego, licenciado. licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Licenciado, una duda. Sí, adelante, ¿cuál sería la duda? Vamos a volver a leer el capítulo 1 y también sería bueno que leamos los prólogos y la introducción. Correcto, sí, a mí me parece importante que exploremos esa parte del libro también. Los voy a tomar en cuenta para la calificación la próxima clase si es que alguien lee con cierto detenimiento esto de la introducción y los prólogos, ¿ya? Esa oportunidad también tiene. Sí. Muy bien, ahora sí, hasta pronto, ¿ya? Hasta Que luego, estén bien. licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas tardes. Bueno.